Buenas noches. Hoy estamos con el profesor Junior Zurita. Junior, te cuento que tu video que subiste en YouTube ha sido todo un boom y hay muchas preguntas acerca de quién soy realmente. Así que traigo algunas preguntas de YouTube para poder hacértelas personalmente y a ver en el camino si podemos entender mejor cómo descubrirnos. La primera pregunta que he podido recoger es ¿cómo poder conocernos mejor? Para poder conocernos mejor, para poder conocer mejor a ese pasajero misterioso del que hablábamos en la otra entrevista, necesitamos profundidad. ¿Por qué profundidad? Yo te preguntaría a ti más bien, Enzo, si quieres conocerte físicamente, ¿qué es lo que haces normalmente tú? Bueno, usualmente voy al espejo, ¿no? ¿Y qué haces en el espejo? Bueno, generalmente uno se observa y se mira, o a veces también me tallo, ¿no? Y voy viendo así, voy creciendo, voy bajando de peso, miro el color de mi piel y así voy descubriendo más o menos mi apariencia física. Claro, necesitas observarte, como tú bien dices, Sí, frente a un espejo, algo que proyecte tu propia imagen. Y has hablado otra cosa importante, de que necesitamos como mediciones para saber si hay cambios, si hay crecimiento, ¿no? sí. Y si lo que quieres es conocerte un poquito en el aspecto emocional, ¿ahí cómo haces? Bueno, también tendría que observarme, ¿no? Ver mis respuestas frente al entorno. Por ejemplo, qué momentos me dan más cólera, qué momentos me causan alegría tal vez, cuándo me empieza a aparecer la cólera, el miedo. Eso es lo que podría ir observando. Y también en el tiempo, cómo he ido superando estos cambios, ¿no? Claro, de hecho, actualmente existe una herramienta que es súper valiosa, que es la psicología, la ciencia psicológica, que nos permite muchas técnicas de autoconocimiento, pero que parten, como tú bien has dicho, de la observación. Ujú. Pero en este caso ya no nos sirve un espejo, porque, claro, quizás en el espejo pueda haber la expresión física, que es la sonrisa, la tristeza, pero necesito como observarme a mí en el entorno, cómo reacciono, cómo pienso. Pero si tú te acuerdas del video anterior, de la entrevista anterior, esos son aspectos que acompañan al ser humano, pero Sí, no el ser humano en sí, o sea, ese pasajero misterioso del cual hablábamos, lo que realmente somos nosotros. Y resulta que para poder conocer a ese pasajero misterioso, para poder conocer lo que realmente somos, también necesitamos observarnos. Pero ya no vamos a requerir solamente de un espejo para observarnos ujú, a nivel físico, ni ese nivel de profundidad que requiere el conocerse a nivel psicológico, sino a nivel de una observación que es muchísimo más profunda, porque tenemos que poder observar el interior del ser humano, lo que el ser humano realmente es, y para eso la mejor herramienta con la que contamos es con la filosofía. Para la psicología, o mejor dicho, para el conocimiento emocional necesitamos la psicología. psicología, pero para el conocimiento del ser humano como realmente es, está la filosofía. Podríamos decir que la filosofía es aquella que nos muestra la verdadera identidad que cada ser humano tiene. Sí, pero la filosofía entendida en el sentido clásico, que es lo que plantea No Acrópolis, porque quizás muchos asocian la filosofía más como especular, como pensar. Como divagar, así, como que nos sentamos ahorita a hablar de la hormiga que va por ahí caminando, algo así. Exactamente, o también lo asocian con historia de la filosofía, con leer lo que Claro, dijo Platón, lo que dijo Sócrates, pero si bien obviamente nosotros tenemos que basarnos, tener referentes que pueden ser Platón o Sócrates, la filosofía no es un acto teórico, sino es fundamentalmente un acto de ver las cosas con profundidad, ver a nosotros mismos con profundidad, ver las cosas que ocurren en nuestro entorno con profundidad. una pregunta. Tú has hablado de ir hacia una profundidad. Me preguntabas a mí sobre lo físico, lo emocional, y luego, ¿qué sería? ¿Cuál es el siguiente paso, el siguiente nivel de profundidad? Podríamos hablar de lo esencial. Bueno, en algunas quizás explicaciones se habla de espiritualidad. No sé si podamos usar ese término. Yo creo que lo podríamos usar si es que lo desligamos un poquito del contexto exclusivamente religioso, porque a veces hay gente que asocia solo espiritualidad con idea de una religión en particular, pero podríamos hablar más de lo esencial, de lo que hace que las cosas sean realmente. Por ejemplo, ¿Podríamos decir ¿sí? lo humano? Podríamos hablar de lo humano, en todo caso lo esencial de lo humano, porque también podríamos Es hablar de lo muy esencial superficial de la también. naturaleza, o sea, de muchas cosas, ¿no? Ajá. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo,
¿qué es lo que hace que tú seas tú? Puede parecer una pregunta un poco... Yo, en- yo traje las preguntas y ahora soy el entrevistado. Vamos a ver si me conozco al final de este tema. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? A manera de ejemplo, ¿no? Es ¿Como tu... circunstancias o lo que yo he identificado en mí que forma parte de mí? Vamos a tratar de ordenarlo. Ujú. Por ejemplo, ¿tu apariencia física es lo que hace que tú seas Enzo? No, yo creo que si tendría otra apariencia, sí, igual sería o haría las cosas que hago como Enzo ahora, ¿no? De hecho, si tú te pones a pensar, tu apariencia física ha cambiado mucho a lo largo de estos Claro. años, ¿no? Porque cuando eras niño eras más pequeño, no sé cómo te peinarías, si tenías el cabello más largo, más Sí, corto. sí, sí. Quién sabe, de un par de años de repente si decidas hacerte algún tipo de cambio en tu cabello, ¿sí? Claro. Y Subo de peso, bajo de peso. puede ser, pero cambia tu apariencia física y la puedes conocer. Sin embargo, tú sientes que El mismo. sigue siendo A pesar de Enzo. que eso ha cambiado. Sí. Alguien podría decir, bueno, lo que hace que yo sea, bueno, en tu caso Enzo, es mi forma de ser a nivel de personalidad. Pero yo creo que si lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que tampoco va por ahí, porque también tu personalidad ha ido Cambio, cambiando un sí. Mi poco. forma de ser ha cambiado porque cuando era niño, por ejemplo, habían cosas que me gustaban hacer que hoy ya no me gustan. Y tal vez en el futuro habrán cosas que me gusten que hoy ni siquiera me he enterado que me gustan o agradan. Mi forma de pensar también es diferente. Antes, tal vez hace 10 años, pensaba de una manera y hoy pienso de otra. Y tal vez en el futuro piense distinto. No quiere decir que mi identidad cambie, sino es como voy entendiendo las cosas. Así es. Y vas asumiendo nuevos rasgos de personalidad, cambias características Sí, psicológicas. Incluso hay personas que, por ejemplo, desarrollan rasgos de ansiedad o rasgos de depresión, o hay personas que tienen esos rasgos y luego los superan, pero más allá de esos cambios de personalidad, tú sigues sintiendo que eres Enzo, sí, claro. ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué es lo que hace que tú seas tú? Son también tus pensamientos, porque tú mismo lo decías, puede ser que cambie mi forma de pensar de hace un tiempo, dentro de 10 años, pero igual sigo sintiendo que soy yo. sí, claro. Básicamente es la pregunta que nos hacemos desde el video anterior y desde mucho antes, creo, porque siempre hay ese pasaje misterioso que interiormente dentro de ti te habla, ¿no? Y sabes que ese eres tú, pero no puedes identificarlo todavía. Porque tú preguntabas estos niveles de profundidad, Sí, una profundidad física, una profundidad psicológica, mental, pero atrás de eso una profundidad esencial, eso que hace que tú seas tú, aunque el término suene un poco gracioso, esa esencia que determina que tú seas Enzo, que yo sea Junior, Junior, que los que nos están viendo o escuchando en este podcast sepan que son ellos ellos. mismos, eso que está dentro sería lo esencial. Pero para eso necesitamos la filosofía. Claro, y podríamos decir que algo de lo esencial es porque ha estado presente en muchos momentos de su vida. Es por lo que es lo que está siempre, es lo Ujú. que parece invariable, aunque cambie nuestra forma física, nuestra forma de pensar, es lo que siempre ha estado. Y bueno, incluso en algunas explicaciones de la filosofía oriental dicen que es lo que durante muchas vidas ha estado. Em, O sea que es antiquísimo, nos acompaña esa esencia a cada uno de nosotros si es que aceptamos esta idea de la filosofía oriental desde hace mucho tiempo atrás. Sí, y es lo que sustentaría para la filosofía oriental la existencia de la reencarnación, pero sin entrar a ese campo, sin entrar a esos temas, lo importante sería conocer ese aspecto esencial. También es importante conocer el tema físico, porque obviamente, por decir, ¿no? Claro, Si tú vas a tener cambios físicos, si vas a subir de peso, ¿no? Vas a necesitar estar prevenido y eso es importante, o a nivel psicológico, pero a final de cuentas, lo importante sería conocer esa esencia, quiénes somos realmente, para que luego esa esencia se pueda expresar, esa esencia pueda eh, manifestarse a través de lo físico y de lo emocional. y hablemos de esto. Si yo quiero conocerme en lo físico, es porque quiero encontrar algo para hacer algo, ¿no? Si quiero viajar, tengo que conocerme físicamente para saber que no alcanzo en este asiento, entonces me compro el del pasillo, por ejemplo. Y la filosofía nos permite conocer esa esencia interior. Pero ¿qué elementos de la filosofía? Porque también es muy amplia. ¿Cuáles son aquellos a los que podemos recurrir para conocernos y poder actuar con lo que ya tenemos?
Sí, lo que preguntas es importante, pero yo quisiera primero darle una visión diferente. ¿En qué sentido? Es verdad que conocerte físicamente te podría ayudar a tener ciertos beneficios, como si vas a viajar, saber cuál sería el mejor asiento para ti, Ujú, o incluso si vas a practicar un deporte, al conocer tu naturaleza física sabrás si es mejor que sea un deporte en donde uses más las manos, uses más las piernas, si es mejor el tenis o la claro. natación, o sea, obviamente te puede ayudar. Pero el conocimiento de sí mismo no solo debe estar enfocado en un tema de beneficios, o sea, de que esto me puede servir para mejorar acá o para mejorar allá, que también es verdad que va a servir para eso, sino porque estamos hablando de nuestra propia naturaleza y estamos hablando de la vida. Y puesto que todos estamos vivos y tenemos una naturaleza, sería fundamental, sería lógico conocer esa naturaleza, conocer esa pregunta fundamental de quién soy. ¿Cómo es que la filosofía va respondiendo al respecto? De hecho, tendríamos que recordar nuevamente a este gran filósofo que fue Sócrates, con su frase de Solo sé que conócete. nada. No, Conócete a ti mismo. la otra, sí, sí. Aunque también esa de solo sé Pero que nada ahí sé, también encaja. nos ayuda muchísimo. Pero bueno, la frase en verdad de conócete a ti mismo no era de Sócrates, aunque él la repetía Sí. continuamente, la repetía, pero él siempre explicaba que era una frase que estaba en un templo griego, en Delfos, pero él la hizo suya para mostrar la importancia que tenía el conocerse y la necesidad de poder conocernos. Pero la filosofía, en realidad, lo que desarrolla en el ser humano es buscar las cosas y entender las cosas con mucha profundidad. Y lo primero que hace es llevarnos a preguntarnos, a reflexionar, perdón, pero buscando ese sentido de profundidad. El solo hecho, el solo acto de preguntarse uno mismo, cuestionarse uno mismo, ya va empezando a marcar una especie de método, de sistema, pero con esta finalidad de ir hacia lo profundo, porque no es preguntar por preguntar, es Ujú. preguntar para tratar de entender la finalidad. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que nos están escuchando se han hecho esta pregunta de quién soy realmente? Pero no en un aspecto psicológico, no en un aspecto de conocer mi personalidad nada más que es importante, sino de conocer En esa profundidad. esencia. Esa primera pregunta ya empieza a marcar un camino. Y una vez escuché algo en relación a la filosofía, porque tú sabes que en Nueva Acrópolis dictamos clases, Sí, charlas. bastante. Bueno, una vez a mí alguien me preguntaba, me decía, pero ¿por qué yo llevo una clase o entiendo algo y creo que comprendo algo, pero al mismo tiempo me aparecen más, más Más preguntas, preguntas, ¿no? más Me aparecen inquietudes. más preguntas. Y entonces, buscando alguna respuesta para eso, encontré un simbolismo que me pareció simpático, que es, que es como si la pregunta te marcara un horizonte. Y lo que hace el horizonte es empujarte a llegar a él. Y entonces cuando tú estás llegando a la respuesta y aparecen otras preguntas, es como que te Otro marca horizonte. otro horizonte que te lleva a estar en movimiento. Porque si solamente tuviéramos una pregunta y la pudiéramos responder ya inmediatamente, a lo Ahí te mejor quedas. ahí nos quedamos. Entonces, cuando decimos que la filosofía, a través de las preguntas que nos hacemos, llevan a buscar un horizonte, es eso, es como la imagen del que va a entrar a lo profundo del mar, el buzo, ¿no? Que va alcanzando niveles de profundidad porque ve un horizonte. Esta pregunta de quién soy realmente lleva a eso. Y en general, cualquier pregunta filosófica lleva a ir desarrollando niveles de profundidad. Quiere decir que la actitud filosófica, o sea, es una actitud, más no solamente una disciplina académica en la vida, es una actitud de querer movernos a encontrar respuestas. Sí, Permanente movimiento. sí, y es mucho más que una actitud, es una forma de vivir, tratando de entender en profundidad las cosas que nos pasan. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces cuando uno busca la profundidad, también se puede perder. Como que el buzo se separa de la superficie, se fue tan profundo y se olvidó de volver a tomar aire. Sí, o como el mito del laberinto de Teseo y el Minotauro, ¿no? Ajá, Que Teseo iba a entrar a un laberinto, a lo más profundo del laberinto, pero el riesgo era que como era un laberinto, como salgo. uno se puede perder. Entonces, las preguntas son importantes porque nos van marcando ese horizonte al cual nosotros podemos ir, al que podemos nosotros llegar, pero también ir encontrando respuestas se convierten en el ejemplo que tú mencionas ahora del buzo, que baja, pero siempre hay algo que lo conecta A la a superficie. la superficie, hacia arriba. En este ejemplo simbólico no diríamos conectarnos a la superficie, sino más bien decir que estas preguntas van a marcar un horizonte, pero tiene que haber algún elemento
que permita que nosotros no nos perdamos y son las respuestas filosóficas. Sócrates, Platón, Aristóteles, en general, todos los que vieron la filosofía de manera práctica como una forma de vivir, fueron encontrando respuestas y esas respuestas nosotros las podemos conocer, reflexionar, interiorizar. No basta con simplemente decir, bueno, es que como esto lo dijo Platón, seguramente es así y tengo que hacerlo, sino Claro, esto lo dijo no Platón, es aceptable solamente porque alguien lo dice, sino porque yo lo he reflexionado. yo lo reflexiono y creo que sobre todo porque yo lo aplico. Y como lo aplico y me doy cuenta que esto me lleva a lograr esos niveles de profundidad, me acerca a conocer cada vez ese aspecto esencial, me ayuda a conocer mejor la vida, entonces yo me doy cuenta que esto que dijo Platón es válido no porque lo dijo Platón, sino porque yo lo Lo vivo, pongo, lo aplico y tiene validez. tiene validez. Bueno, siendo así, está muy sencillo conocerse, ¿no? Porque hay una inquietud inicial y ya hay como que algunos guías que han ido delante de nosotros. Y si uno reflexiona sobre lo que estos guías nos han dicho, que son los filósofos de todos los tiempos, vamos a poder conocernos un poco mejor. Sí, Sin embargo, el inicio creo que parece más complicado, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a resolver sus inquietudes, ya entró en la vía y la vida como que le ayuda. Pero muchos de los que nos ven tal vez están en ese inicio, en ese primer momento. ¿Qué harían ellos? tener valentía para conocernos. A veces la causa por la cual no empezamos algo es miedo o pereza. Pereza porque obviamente puede representar al inicio un arduo camino, pero si es pereza hay que vencerla con la acción, hay que determinarnos a hacer las cosas. Y si es que fuera por miedo, quizás entender que hay etapas del conocimiento de uno mismo que pueden generar cierta zozobra, sorpresa, temor, pero el conocer nuestra propia esencia, el ir acercándonos a esta profundidad, Ujú. nos llevará a una forma de realización, porque es descubrir lo que el ser humano Claro, realmente como es. lo decías hace un momento, ¿no? Ya estoy aquí, tengo esta naturaleza, ¿no? Como si fuese este micro. Ya está ahí, no lo voy a mirar siempre, tendré que aprender a utilizarlo, Sí, tendré que aprender a ser, ver en profundidad. sí, sí. Y hay que atreverse, hay que tener valor, hay que tener valentía para lanzarse hacia adelante. Es por eso que los griegos representaban esto a través de sus mitos, porque en todos los mitos heroicos el primer paso ese de romper la inercia era fundamental. Entonces, aquí se responde otra pregunta que teníamos del YouTube. ¿Cuáles serían los primeros signos o señales de que me estoy conociendo? Ya lo dijimos. Sí, sí, empiezo a generarme preguntas, empiezo a reflexionar, pero por favor, no es generar preguntas solo por pregunta. ¿Por qué vuela la mosca? Bueno, podría ser una pregunta filosófica si es que esta estuviera asociada a encontrar algún mayor nivel Claro. de profundidad. Porque a veces también nos preguntamos, ¿y por qué me pasan las cosas? Pero no porque quiere encontrar un nivel de profundidad, sino como una queja, ¿no? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Entonces, ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? es preguntarse, pero para tratar de ir hacia lo Conocer. profundo, conocer, que nos lleve a esa búsqueda de la esencia del ser humano. Cuando alguien logra encontrar una respuesta grande, pequeña sobre el conocimiento de sí mismo, ¿podríamos decir que tiene un grado de satisfacción al encontrar esa respuesta? Sí, y es un grado de satisfacción, de plenitud, de felicidad, que estaba más relacionado con lo que los antiguos griegos llamaban la eudaimonia, una forma de felicidad que no está tan relacionada solamente al placer pasajero, sino una felicidad mucho más estable, porque en lo que coinciden todos estos filósofos clásicos, y es también el planteamiento de Nueva Acrópolis, es que cuando uno va conociéndose con profundidad, algo que va encontrando son las virtudes morales, Ujú. la valentía, el sentido de la generosidad, el amor, el respeto, la búsqueda de la belleza, son como elementos que están dentro del ser humano, están casi como a veces se encuentran los minerales, las piedras preciosas dentro, muy, muy en el En fondo el centro de la de montaña. la montaña, como simbólicamente es, ¿no? Entonces, cuando el ser humano va conociéndose a sí mismo, va encontrando esas virtudes dentro de sí mismo y Y ahí también, aflora su satisfacción. sí, claro que sí. Entonces, cuando uno va conociéndose a sí mismo, además de preguntarse, también va descubriendo, son unos síntomas, unos signos, va descubriendo la belleza que hay en uno, la belleza que hay en los demás. Cuidado, porque vamos a seguir con el ejemplo de la montaña, Enzo, ¿no? Sí. Cuando uno va, no sé, a buscar el diamante, ¿no?
cuando uno empieza a escarbar no encuentra algo bello, más bien se mancha las Sí, manos. sí, sí. Entonces uno puede decir, es que yo he tratado de conocerme y lo primero que he encontrado me ha Me ha dejado herido espantado. la mano. Sí, no quiero conocerme más porque me he dado cuenta que hay egoísmo. Sí, es que eso es como empezar a abrir Claro, la es tierra. como ese meme que circula en redes, ¿no? Donde hay un personaje que está excavando en una montaña y ya está a punto de llegar al diamante y como encontró todo lodo, fango, se regresa. Viene el Exactamente. siguiente y encuentra El diamante, ahí sí. cerquita. Sí, es que, claro, si uno empieza a conocer solo lo psíquico, habrán cosas que no nos gusten, hay que tener valor, porque cuando uno abre más en profundidad, va a encontrar la belleza que hay dentro de uno mismo, la bondad, el sentido de justicia, el idealismo que nos lleva a querer mejorar las cosas, mejorar el mundo, dejarlo Claro. mejor de cómo lo hemos Y ahí está encontrado. la forma de vivir, ¿no? Esa forma de vivir que mencionas en esta conversación, que nos invita siempre a querer encontrar lo mejor de nosotros y volcarlo en nuestras acciones. Sí. em, bueno, eso podríamos ir mencionando por ahora a manera de Y signos. otra pregunta, ¿existe, por ejemplo, dentro de la filosofía algún camino a seguir? Por ejemplo, alguien podría decir, ah, si yo sigo el camino de la ética, voy a descubrirme. Si yo sigo el camino de la mística o el pensamiento racional, voy a ir descubriendo. ¿Existe algo por donde podamos empezar o basta con tener alguna inquietud? ¿O a dónde recurro con mi inquietud también, no? Mira, lo que pasa es que en muchos momentos de la historia, esta pregunta de quién soy realmente, cómo desarrollar mayor profundidad, encontraba una respuesta con las escuelas de filosofía, ¿no? A veces a nosotros nos puede generar la curiosidad, la pregunta de por qué los griegos tenían tantas escuelas de filosofía. Estaba la escuela de Platón, la academia, la escuela de Aristóteles, el Liceo. Ujú. Aparecieron escuelas de filosofía moral como los cínicos, luego los estoicos, que se expandieron mucho en Roma, porque era importante que además de una formación académico, profesional, como la obtenemos hoy buenamente en las universidades, exista también un método, una escuela que pueda ayudarnos a encontrar esa ruta, ese camino interior. Y por eso existían las escuelas de filosofía. Y esto es la misma propuesta que tiene Nueva Acrópolis, porque Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía. Entonces desarrollamos un método a través de clases, de charlas, de talleres, de prácticas que van encaminando al ser humano a ese descubrimiento de lo profundo de sí mismo, lo profundo de la naturaleza, lo profundo de los otros seres humanos. Interesante, porque como tú decías, seguramente mucha gente se preguntó esto alguna vez, ¿no? ¿Quién soy? Googleó y encontró un mundo de cosas y no sabe por dónde empezar. Entonces, Nueva Acrópolis tiene un método para poder guiarnos a encontrar esta respuesta. Sí, que es el método de la filosofía clásica, Ujú. pero bueno, esto, la verdad, yo Pero no es lo que Nueva Acrópolis lo haya inventado No, 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 tampoco. no, no es el método que se ha usado siempre, claro, con las particulares adaptaciones a nuestra época, a Región, nuestro época. momento, pero es el método que ha usado la filosofía clásica desde siempre, ¿no? Pero, ¿sabes? Esto nuevamente lo relacionaría con el buzo que se mete dentro del océano. O sea, no solo se puede teorizar, o sea, tú y yo podríamos hablar de la presión del agua cuando Sí, sí, entra sí. todo, pero uno tendría que Zambullirse. zambullirse para conocerlo, o sea, nadie aprende a nadar teóricamente. Ujú. O sea, uno puede saber cómo ver los brazos y todo está bien, pero para nadar uno tiene que Ir a la piscina, ir a al la mar. piscina, zambullirse. Entonces, lo mismo pasa con la filosofía. O sea, para poder conocerla hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Es cierto, porque tal vez mucha gente se ha preguntado esto no solo una vez, sino varias veces, y en cada una de esas ocasiones buscó en internet. Por ejemplo, antes de venir, un estudiante del curso me decía, ¿no? Yo he buscado estas preguntas muchas veces allá en Lima, en Chiclayo, estando solo, y veía ciertos podcasts de filosofía, leía ciertos libros, pero no encontraba la manera de conocerlo. Y justamente en este programa de filosofía que tiene Nueva Acrópolis, él está muy contento porque ya siente que encuentra respuestas a lo que él quería, ¿no? Es que la verdad es un programa muy bueno, es muy bueno. Eh, Algunos de los que nos están escuchando lo podrían llevar, podrían animarse a llevarlo, pero igual, para aquellos que no, lo importante sería empezar a formularnos preguntas que nos lleven Claro. a conocer la profundidad ¿No? Y de los que las ya están cosas. llevando también podrían dejar su comentario de qué tal les va, ¿no? O sea, Claro que que sí, inviten a la Enzo. gente y le recomienden, mira, nos va bien, hemos aprendido esto. Sí, por supuesto. Em, pero bueno, ese es el planteamiento que
que nosotros tenemos. Está bien, muy interesante. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, la pueden dejar ahí en la caja de comentarios de YouTube y en otra ocasión la podemos resolver porque este tema siempre va a tener muchas inquietudes y muchas preguntas. Así Muy es, bien, Enzo. Junior, muchas gracias. No sé si nos quieres decir algo. Bueno, creo que podríamos empezar para terminar, pero para empezar con esta Conocerse. búsqueda, este conocimiento, un ejercicio que es interesante es verse en el espejo, o sea, obsérvense en el espejo ustedes mismos y pregúntense, ¿quién soy realmente? ¿Soy la apariencia física que veo reflejada en el espejo? ¿Soy esos ojos que están observándome? ¿Soy mis pensamientos? ¿O tengo esa sensación de que, además de eso, soy algo más, hay algo más dentro de mí? Porque esa percepción casi intuitiva de que hay algo más es lo que va a empezar a buscar abrirse camino para conocernos a nosotros, conocer la vida. Muy bien, muchas gracias. Una interesante reflexión. Todos saquen de provecho y empiecen a hacer su ejercicio desde ahora y nos vemos en el próximo capítulo.